Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí hoy con ustedes. Y es que como vieron en el título, hoy tenemos una noticia bomba, de esas que nos dejan con la boca abierta. Sí, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, y la noticia que impacta este 13 de julio. Prepárense porque esto se pone bueno. Si eres de los que siguen de cerca la vida de estas dos megaestrellas turcas, ya sabes que cualquier noticia sobre ellos es un evento, ¿verdad? Y si eres nuevo /diagonal en este mundo, bienvenido /diagonal. Hoy te vas a enterar de algo que te va a dejar enganchado /diagonal. Así que sin más preámbulos y antes de que se me olvide, por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las noticias y actualizaciones que traigo sobre tus actores y series turcas favoritas. Es completamente gratis y me ayudas un montón. Ahora sí, arranquemos con este notición. Para entender la magnitud de lo que está pasando, primero debemos recordar el fenómeno que fueron Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Hablamos de la serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador o Daydreamer. Esta serie, que cautivó a millones de personas en todo el mundo, no solo catapultó a la fama a Can y Demet, sino que también generó una conexión especial entre ellos, una química que traspasaba la pantalla. *** El fenómeno Erkenci, un amor que conquistó al mundo ***. Para los que quizás no estén tan familiarizados con la serie, permítanme hacer un breve resumen. Erkenci es una comedia romántica turca que narra la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo de renombre que regresa de sus viajes para hacerse cargo de la empresa. La serie está llena de enredos, situaciones cómicas, personajes entrañables y, por supuesto, un romance apasionado que atrapa desde el primer episodio. El éxito de Erkenci fue meteórico. La serie no solo triunfó en Turquía, sino que rápidamente se convirtió en un fenómeno global, conquistando audiencias en Europa, Latinoamérica, Asia y muchos otros lugares. La historia de amor entre Sanem y Can, sus idas y venidas, sus alegrías y tristezas, resonaron en el corazón de millones de espectadores. *** La química, el secreto del éxito ***. ¿Pero qué hizo que Erkenci fuera tan especial? Si bien la historia era atractiva, la química entre los protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir, fue sin duda el ingrediente secreto. La conexión que existía entre ellos en la pantalla era palpable, intensa y genuina. Se miraban a los ojos y, aunque no hubieran diálogos, lograban transmitir una amplia gama de emociones. Su complicidad, sus miradas cómplices, sus risas y sus gestos, todo sumaba a la magia de la serie. Y es que, amigos, cuando los actores logran crear una conexión tan fuerte, el público se enamora no solo de los personajes, sino también de la pareja en sí. La gente fantaseaba con que ese amor, esa pasión que veían en la pantalla, fuera real. Y es que, ¿quién no ha soñado con encontrar un amor como el de Sanem y Can? ***, los rumores, la esperanza y la locura de los fans ***. La serie fue un éxito rotundo y rápidamente los rumores de romance entre Can y Demet comenzaron a circular. Los fans, como siempre, soñaban con que su amor ficticio se hiciera realidad. Las fotos, los vídeos, los mensajes, todo alimentaba esa esperanza. Y por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la posible relación. Hubo muchísimas especulaciones, fotos en las redes sociales que analizábamos hasta el mínimo detalle. ¿Se miraban de cierta manera? ¿Se agarraban de la mano? ¿Qué significaba ese comentario? La locura. Los foros de discusión, los grupos de fans en redes sociales, los análisis de cada escena, todo giraba en torno a la posible relación entre Can y Demet. Cada like, cada comentario, cada foto publicada por ellos era interpretado como una señal, como una pista de que algo estaba pasando. Y aunque nunca se confirmó oficialmente una relación amorosa, la cercanía entre ellos era innegable. Se les veía muy cómodos juntos, compartían risas, bromas, y claro, la química en pantalla era explosiva. Y es que, amigos, en una serie como Erkenci, donde el romance es el motor de la historia, la conexión entre los protagonistas es fundamental. Y ellos, con su carisma y talento, lograron que los fans nos enamoráramos perdidamente de Sanem y Can. ***, el camino de cada uno, trayectorias separadas, éxitos continuos ***.
Pero como saben, la vida sigue su curso, y cada uno tomó su propio camino. Con el tiempo los rumores sobre una posible relación romántica se desvanecieron. Ambos siguieron trabajando, triunfando en sus respectivas carreras. Can Yaman se convirtió en un ícono internacional, protagonizando series en Italia y conquistando a fans de todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en producciones turcas, demostrando su versatilidad y talento. *** Can Yaman, de estrella turca a ícono global ***. Can Yaman, con su atractivo físico, su carisma y su talento, ha logrado construir una sólida carrera en la industria del entretenimiento. Tras el éxito de Erkenci ha participado en varias producciones tanto en Turquía como en Italia. Su popularidad traspasa fronteras y ha logrado conquistar a fans de todo el mundo. Su trabajo en Italia, en series como Viola come il mare, lo ha consolidado como un actor internacional y ha ampliado su base de seguidores. Can ha sabido aprovechar su fama, participando en eventos, campañas publicitarias y demostrando su compromiso con causas sociales. *** Demet Özdemir, una actriz en ascenso constante ***. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca. Ha demostrado su versatilidad interpretativa en diversas series, interpretando personajes muy diferentes y demostrando su capacidad para adaptarse a distintos roles. Su trabajo en series como Dodu Une Kaderindir y Anfara le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Demet ha consolidado su posición como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. *** El 13 de julio, el día que desató la tormenta ***. Y ahora, llegamos a la noticia que nos ocupa hoy, a lo que nos tiene aquí, reunidos y con el corazón en un puño. ¿Qué ha pasado este 13 de julio que ha generado tanto revuelo? Bueno, la verdad es que el impacto, más que en un hecho concreto, reside en un conjunto de circunstancias, en una concatenación de eventos que han resurgido el interés en ellos como pareja. Primero, tenemos un hecho que por sí solo, no sería suficiente para generar tanto ruido, pero que sumado al resto cobra muchísima importancia: el lanzamiento de nuevo material promocional de Erkenci. Sí han aparecido fotos, vídeos, escenas eliminadas, detrás de cámaras, material que los fans no habíamos visto antes. Y por supuesto, la nostalgia nos invadió. Revivir esos momentos, verlos juntos en la pantalla, recordar la magia de la serie, todo eso ha hecho que el cariño y la admiración por la pareja de Sanem y Can vuelva a estar en el centro de la conversación. *** El renacimiento de Erkenci, un viaje a la nostalgia ***. El lanzamiento de nuevo material promocional de Erkenci ha sido un regalo para los fans. Fotos inéditas, vídeos con escenas eliminadas, imágenes del detrás de cámaras, todo esto nos ha permitido revivir la magia de la serie, recordar los momentos más emotivos y revivir la conexión especial entre Can y Demet. Este material ha inundado las redes sociales, generando una ola de nostalgia y reviviendo el cariño por la serie. Los fans han compartido sus escenas favoritas, sus momentos más memorables y han expresado su admiración por la pareja protagonista. Pero aquí es donde entra el ingrediente que hace que la noticia sea aún más jugosa: la situación sentimental de ambos. Can Yaman, a pesar de haber tenido algunas relaciones mediáticas en el pasado, actualmente se encuentra soltero. Y Demet Özdemir, tras su divorcio reciente, también está soltera. Y eso, amigos, es dinamita. *** El destino, las coincidencias y las segundas oportunidades ***. Porque, seamos honestos, ¿quién no sueña con un reencuentro entre dos personas que en su momento generaron tanta pasión y admiración? ¿Quién no quiere creer en la posibilidad de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad para el amor? La soltería de Can y Demet ha avivado las esperanzas de los fans. La idea de que dos personas que se quisieron en el pasado pudieran reencontrarse y darse una nueva oportunidad ha generado una ola de emoción en las redes sociales. Y aunque no hay ninguna confirmación oficial, ningún indicio claro de que algo esté pasando entre ellos en la vida real, la coincidencia de estos factores ha desatado la euforia en las redes sociales. Los fans no paran de comentar, de especular, de crear teorías. Algunos incluso se atreven a soñar con una posible reconciliación, con un nuevo proyecto juntos, con una nueva serie que los vuelva a unir. La imaginación no tiene límites. ***, La comunidad de fans, un universo de esperanza ***. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de cariño y de deseos para que esta pareja,
que tanto nos hizo soñar, pueda volver a estar junta. Los hashtags relacionados con Erkencicus, Can-Yaman y The Method of Demir se han vuelto tendencia en diferentes plataformas, y los vídeos con escenas de la serie están batiendo récords de visualizaciones. La comunidad de fans de Can y Demet es una fuerza innegable. El cariño y la admiración que sienten por ellos son genuinos, y el impacto de esta noticia, de este conjunto de eventos, es real. Los fans se han unido para expresar su apoyo, compartir sus teorías y alimentar la esperanza de un reencuentro. Es cierto que en este momento todo se basa en especulaciones, en deseos y en la esperanza de los fans. Pero la fuerza de esta comunidad es innegable. El cariño y la admiración que sienten por Can y Demet son genuinos, y el impacto de esta noticia, de este conjunto de eventos, es real. ***, ¿qué podemos esperar? Un futuro incierto, un legado inolvidable ***. Así que amigos, ¿qué podemos esperar? Pues de momento solo podemos esperar. Esperar a ver si hay alguna confirmación oficial, esperar a ver si surge algún nuevo proyecto que los vuelva a unir, esperar a que el destino decida, o simplemente disfrutar del legado que nos dejaron Erkencicus, y la química inigualable entre Can-Yaman y The Method of Demir. En este momento solo podemos especular y soñar. No hay confirmaciones oficiales, pero la esperanza es lo último que se pierde. Tal vez en un futuro cercano veamos a Can y Demet juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto profesional o quién sabe, en una nueva etapa personal. Y como siempre digo, en este mundo de las series turcas todo es posible. Los giros de guión, las sorpresas, las segundas oportunidades, forman parte del encanto. Así que mantengámonos atentos /diagonalas, sigamos disfrutando de las series y sigamos soñando. ***, el impacto del revuelo, ¿qué significa todo esto? ***. El revuelo generado por esta noticia es significativo. No solo refleja el cariño y la admiración que los fans sienten por Can y Demet, sino que también evidencia el poder de las series turcas y la conexión emocional que generan con el público. El hecho de que una simple coincidencia de eventos pueda generar tanta expectación demuestra la influencia que tienen los actores y las series turcas en la vida de las personas. Los fans invierten tiempo, energía y emociones en seguir las historias y las vidas de sus ídolos, y cuando surge una noticia como esta, la reacción es inmediata y masiva. En definitiva, el impacto de esta noticia es un recordatorio de la pasión que las series turcas despiertan en el público y de la importancia de la comunidad de fans en el éxito de estas producciones. Bueno, y para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por estar aquí conmigo hoy. Espero que les haya gustado la información, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya dado un poquito de emoción. Ya saben que a mí me encanta compartir estas noticias con ustedes y crear comunidad. ***, gracias por ver. No olviden suscribirse, ***. Si te gustó este vídeo, por favor, no te olvides de darle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo para que YouTube recomiende mis vídeos a más personas. Comparte este vídeo con tus amigos, con tus compañeros de series turcas, con todos aquellos que aman a Can-Yaman y The Method of Demir. Ayúdanos a que la noticia llegue a todos lados. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las novedades. Tenemos mucho más por descubrir. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? ¿Cuál es tu escena favorita de Erkencicus? Me encantaría leer tus opiniones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.